Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Aristóteles. Acompáñame hasta el final de este video. Jesús está diciendo, ¿sabe qué significa dichoso el pobre de espíritu? Se lo traduzco en castellano. Dichoso el rico que al compartir con los pobres se queda con lo necesario o con el bolsillo vacío. Eso es ser pobre de espíritu. De modo que aquel rico que no colabora con los pobres no es pobre de espíritu. No es capaz de desprenderse. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo ser rico y no compartir las riquezas con el pobre? Sí. Este rico no entrará en el reino de los cielos. El rico que tiene y de lo que tiene dice, esto para mis hijos, para mi hogar, para mi familia. Y esto, en vez de almacenarlo en el banco y en vez de abrir un hueco y sembrarlo allí, dice, esto es para los pobres. Y yo quisiera que lo iluminara la palabra del Señor. En Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Del 13 en adelante, Isaías 1. Que viene a reclamarle al pueblo de Israel que le ofrece esto, que le ofrece aquello, que le ofrece aquello. ¿Y qué pide Dios en realidad? Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificio ni fiesta. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de... El Señor dice, estoy cansado de todo esto. Ahora paren la oreja lo que viene. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho porque hay sangre en sus manos. Y ahora van a escuchar por qué el Señor se hace el sordo con la gente. Siga. Lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones. Primero, el Señor quiere que nos alejemos del pecado. ¿Qué más? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aquí viene ahora la otra parte. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer. Esto es lo que Dios nos pide. Comenzar a hacer el bien a las demás personas. Buscan la justicia, den sus derechos al oprimido. Den su derecho al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Hagan justicia al huérfano. Y defienden la viuda. Y defiendan la viuda. A leer. Ahora el Señor les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados. Quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura. Se volverán como lana blanca. Cuando usted y yo practicamos la caridad con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, cuando le hacemos el bien a esta persona, ¿quién era el huérfano en el Antiguo Testamento? ¿Quién era la viuda? Los más pobres, los más necesitados. Cuando usted y yo nos apartamos del mal y comenzamos a hacer el bien, ayudar al huérfano, al forastero, a la viuda, en castellano, al pobre necesitado, dice el Señor, vengan, aunque sus pecados sean rojos, Dios le dará su alma blanca como la nieve. Por eso la iglesia dice que tenemos que aprender a hacer obras de caridad y por eso Jesús dice a los ricos, gánense el reino de los cielos con las riquezas mal habidas. Gánense, atesoren tesoros en el cielo. Es que el ser humano ha llegado a la mentalidad mundana. ¿Cuál? Esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, esto es mío, yo hago con él lo que me dé la gana. Entonces me voy a un casino, gasto en un juego $10,000, $5,000, $20,000, $1,000, cuando esa plata se podía dárselo a un pobre. ¿Por qué no se lo doy? ¿Por qué me lo voy a tomar en licor? ¿Por qué me lo voy a fumar en droga? ¿Por qué?
¿Por qué me lo compro en los carros más lujosos y tengo y almaceno y tengo en el banco cantidad mientras que hay tantos pobres pasando hambre? ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de carne, porque no ha practicado la misericordia, porque no ha practicado las obras de caridad. Entonces dice Jesús, muy difícil, aunque haya cumplido los mandamientos, esa persona muy difícil entrará en el reino de los cielos. Qué triste. Y saber que hay muchos católicos que están en esto. Y saber que hay muchos católicos que ven sufrir al otro, que ven pasar hambre al otro y no es capaz de hacer nada. Miren ustedes, el mundo de hoy ve cómo Venezuela se va hundiendo, cómo los venezolanos están muriendo de hambre, cómo los venezolanos no tienen un medicamento, y ustedes ven cómo el gobierno impide que entre ayuda y nadie del mundo entero hace nada para darle de comer a esta gente, para ayudar a esta gente. Nadie le interesa nada. Un mundo donde estamos en el siglo XXI, donde la gente es más inteligente, donde la gente sabe más cosas, donde la gente ha avanzado tanto. Saber que haya gente que se muere de hambre por el capricho de un hombre y que nadie haga nada. Pero el mundo es cristiano, el mundo es creyente, el mundo ha avanzado en tantas cosas. Qué triste, qué triste. ¿Y cuántas personas pueden ayudar y no lo hacen? No solamente pongo Venezuela por un ejemplo, pero hay otros países pobres también. Incluso ustedes mismos, en su familia tienen tanta gente pobre, comunidades pobres, y usted desde que vino a Estados Unidos se desprendió de esa gente y ahora eso es chusma, eso es basura. Yo estoy en Estados Unidos, yo sí valgo, yo sí soy importante. ¿Se olvidó cuando era pobre? ¿Se olvidó cuando estaba necesitado? Por eso Jesús le anda duro a los ricos. Pero cuando los apóstoles dijeron, entonces, ¿quién se salvará? Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Esto significa que siempre habrá un rico que haga obras de caridad. Siempre. A pesar de que hay muchos ricos agarrados que se mueren con toda su riqueza y bajan a la tumba y no se llevan nada, sin embargo hay ricos que sí son capaces de colaborar, ayudar mucho a las otras personas. A esos ricos les felicito. Ustedes son la excepción de esos camellos que no pueden entrar por el hueco de la aguja. Ustedes sí pueden entrar, así que no se preocupen. Pero si ustedes son ricos y no colaboran, pero padre, ¿y quién es un rico? El rico es aquel que tiene y le queda un poquito más. O sea, ella puede ser más rica que yo más rico que ella. Cuando hay una persona que tiene necesidad y yo tengo cómo suplirle, yo soy rico. Aunque no tenga millones de dólares. ¿Quién es el rico? El que tiene y le sobra para darle a otro. ¿Para qué le sobra? Para que le dé a otro. Pero padre, si yo le doy a otro me quedo sin nada, yo tengo que pensar en el futuro. Ahí es cuando Jesús dice, no se preocupen por el mañana. Dios alimenta a los pájaros, cuida las flores, ¿no va a cuidar más de ustedes? Pero si yo doy, por ejemplo, a esta madre de familia sola que no tiene y le ayudo a su hijo que está enfermo, yo me quedo, la plática que tenía ahorrada para ayudar a mis hijos más adelante a una necesidad, me quedo sin nada. No se preocupe, que si usted lo hizo por Dios, Dios se dio cuenta. Usted le está haciendo un préstamo. Mañana cuando su hijo caiga enfermo, Dios le pagará eso con otra persona que llegará y le dirá, doña Petra, aquí tiene esto, y le da más de lo que usted le dio a esa persona. Porque Dios dice, déjenme usar esto así, no lo dice Dios, pero yo digo, guarde leche para cuando haya pan, o guarde pan para cuando haya leche, porque a mí me gusta la leche y me gustaba mucho el pan y por eso me lo aprendí. Es decir, yo tengo que hacer obras de caridad hoy aquí, y esta caridad que yo haga con esa mujer, mañana lo van a hacer conmigo. Esa caridad que yo haga con ese niño, mañana lo van a hacer con mis hijos o con mi nieto, otra persona. Porque Dios no se dejará ganar en generosidad. A lo mejor usted mañana no esté cuando su hijo esté necesitado. A lo mejor su hijo voló para otro lugar, para otro país, pero Dios no olvidará esa obra de caridad que usted hizo aquí. Mañana a esa persona, a su hijo, otra persona le va a hacer la caridad. Y usted va a decir, ¿y cómo fue? Pues lo que usted siempre recoge. Usted una vez lo hizo con alguien, ahora Dios se lo recompensa. Por eso, cuando hagan algo,
No espere que esa persona le pague. Esa persona no tiene cómo pagarle. ¿Sabe quién le va a pagar? Dios. Él es el papá y Él va a responder por esa persona. Y cuando usted lo necesite, Dios le va a decir, en aquel tiempo usted hizo esto, ahora aquí tiene su recompensa. Mencionaba lo de Venezuela, dijo, ¿verdad? Venezuela. Pienso yo, me corrige usted si estoy equivocada, que hay de pobres a pobres. Por ejemplo, ¿Qué? que hay de pobres a pobres. Hay pobres que necesitan, así como pone el ejemplo, o una necesidad de alguien que de verdad no tiene, y hay muchos pobres que solo están esperando que le den y no luchan. Eso yo creo que también está mal, ¿no? Que así como está mal que el rico no comparta, está mal que el pobre solo espere a que le dé el gobierno, que le dé la gente, que le den, ¿cierto o falso? Ahora le pregunto, ¿cuál de los dos es más pobre? ¿Entre quién y quién? Usted me está poniendo dos ejemplos. El pobre que no tiene nada y el pobre que no tiene, pero puede luchar y lo que hace es pidiendo por allí porque no surge. ¿Cuál de los dos es más pobre? Pues el que no lucha. Ese es más pobre, mamita. ¿Entendió el mensaje? Hay que ayudar a los pobres. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Vemos esta reflexión donde el Padre Luis Toro hace énfasis desde la palabra de Dios que hay que ayudar a los pobres. Pero entonces me gustó mucho una parte donde mencionó la cita de Isaías, que dijo que ayudando a las viudas y a los necesitados se nos borrará, no dice se nos borrará los pecados, sino que Dios ya no tomará en cuenta nuestros pecados. Entonces, pues, esta y hay muchas otras citas sobre la caridad que hacen sonar a que la caridad borra 100.000 de pecados. Practicar la caridad ayuda para borrar nuestros pecados. Obviamente hay que seguir asistiendo al sacramento de la confesión, pero qué buena es la caridad para la salvación de nuestras almas. Y me gusta mucho una cita bíblica que dice: los pobres siempre estarán con ustedes. Y una santa que también hacía énfasis en que recibimos más bien en nosotros del pobre que ellos de nosotros. Por ejemplo, mucho más una gracia que recibimos cuando ayudamos a un pobre que lo que el pobre recibe cuando le ayudamos. Y las gracias que recibimos del pobre son gracias venidas de Cristo, porque dijo Cristo: cuando tuve hambre y me disteis de comer, cuando tuve sed y me disteis de beber, cuando fui forastero y me refugiaste, estuve encarcelado y enfermo y me visitasteis. Cuando hayas hecho con uno de estos pequeños de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces es muy importante practicar la caridad para la salvación de nuestras almas, y de eso se trata el juicio final, de las obras de misericordia, de las obras de caridad. Y bueno, pues lo que pregunta esta hermana, pero hay pobres que es porque les gusta ser pobres y quieren vivir de lo que la gente le da. Y pues así esto pasa mucho. Hay muchas personas que están en las calles, que son viciosas, que están en las calles porque toman mucho, porque se drogan, etcétera, etcétera. O personas que se acostumbraron a que todo el mundo, a vivir de la caridad, a vivir de los demás. Pero entonces no tenemos que ver esto. Tenemos primero que ver el rostro de Cristo en esta persona. Y continuamente sí. Si vemos que esa persona nos pide dinero, pero no le queremos dar porque sospechamos o decimos no, se lo va a gastar en las drogas, no, se lo va a gastar en el alcohol, entonces vamos y le compramos un pancito, un plato de comida y se lo damos. O le damos ropa de la que tengamos y nos sobra en nuestra casa. Entonces la cuestión es no buscar excusa para no practicar la caridad, sino buscar la manera de practicar la caridad. Recuerden que son más las gracias que recibimos del pobre que lo que el pobre recibe de nosotros. Bueno, si te gustó este video no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima nos acompañe siempre. Lo vemos en un próximo video.